arrancamos en esta temporada. Vamos a hablar además hoy de un tema que está en boca de medio mundo, no sin antes saludar al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días, muy feliz año a todos. Espero que se les cumplan todos los deseos que tengan para este año, que sea un buen año para el país, que sea un buen año para todos nosotros. Así que gracias por seguirnos acompañando, que sea un buen año para el programa. Lo cierto es que, claro, estamos arrancando este programa, ustedes lo saben, nos pueden sintonizar como todos los días domingo, 9 de la mañana aquí en Agricultura, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Nos ven en Agricultura TV. Si ven el programa, si les gusta, pónganle un like, un comentario, compártanlo, ustedes ya lo saben. El proyecto de reajuste al sector público. Proyecto que lo que menos regula el reajuste. Claro. Sí, y que ha sido conocido popularmente durante las últimas semanas como chan, 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 la ley de amarre. Y para hablar de eso tenemos al experto en amarrar cosas. Y desamarrarlas. Y desamarrarlas también. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Primera vez que estás en Simple... No, en este estudio. En este estudio es primera vez. Yo creo que probablemente debo haber sido de los autores intelectuales de la frase de la pizarra de Pizarro. ¿En algún momento? En algún minuto creo que lo comentamos. Puede ser, no importa, pero no me venga a cobrar acá derecho. Ya está bien, digamos, el royalty viene en camino. Ya fue. Mis abogados vienen en camino. Pero a esta altura está prescrito. Ya fue, como dijo el gran Martino Veira, ya fue nene. Ya fue. Ya fue nene. Oye, pero hemos traído a Brunet no solo porque es el azote del CERVEL, sino porque una de las especialidades que tiene Marcelo Brunet es precisamente el tema del derecho administrativo. Y para entender y comprender cómo funciona el aparato administrativo, qué tan cierto es este tema de que se está intentando amarrar gente, hemos traído a Marcelo como va a bombardearlo a preguntas. Claro, porque mira, vamos a ir viendo algunos de los puntos principales de esta ley de amarre, de reajuste tiene poco a esta altura, y de ahí quiero entrar a que las personas entiendan cómo funciona el tema en el empleo del sector público, porque hay distintas categorías, cuál es una, cuál es la otra. Pero ¿y por qué no es tan fácil echar gente como uno pensaba, digamos? Exactamente. O como algunos han dicho, digamos. Todo eso que puede ser importante para muchas personas en un par de meses más. Sí, claro. Entonces, a ver, esta ley, la ley de... Todavía no la conocemos porque todavía no la hemos visto. Conocemos, pero esta es una ley que entra todos los años. ¿Por qué? Porque una vez que se termina de discutir lo que es el sueldo mínimo, que eso opera para el sector privado, comienza la ley que discute el reajuste para el sector público. O sea, previamente haber efectuado la ley de presupuestos, claro, que permite dejar asentado cuál es el presupuesto para el año 2026. Luego de eso viene, como tú lo dices, la ley, digamos, que reajusta cuál es el valor del sueldo mínimo. Exactamente. Y después de eso, los funcionarios públicos se ven beneficiados una vez al año de un reajuste. Exacto. Y entonces ahí es donde está la discusión estribada hoy día. Claro, pero hasta ahora ley pasó a ser una cosa así como una ley miscelánea que estaba prohibida en su momento. Usaste el concepto adecuado, porque de hecho el propio Tribunal Constitucional en varias oportunidades ha cuestionado la existencia de estas leyes que finalmente termina siendo como una especie como de cajón desastre, donde cae cualquier cosa. Porque precisamente lo que existe, y así está regulado en la Constitución y las leyes, es la necesidad de que las leyes que se promulguen sean leyes que tengan un contenido específico, idea matriz que le llaman técnicamente. Y la idea matriz es la que marca el proyecto. O sea, claro, si yo voy a hacer un proyecto sobre los zapatos café, tiene que referirse a los zapatos café, no a las chaquetas azules con botones dorados, porque en el fondo eso pierde el objetivo de las leyes. Y aquí lo que tenemos es una ley que está orientada a tratar de buscar cómo generar un reajuste para el sector público. Y esa ley, que se tramita anualmente, no debería tener otras menciones, salvo que estén muy circunstanciales, que esta. Y aquí lo que trata de hacer el gobierno, por medio de sus ministros de Hacienda, ministros de Trabajo, es tratar de, por medio de un acuerdo que llegaron con algunas gremiales, no con la NEFE, es bueno puntualizar el punto, porque ellos consideran de que, vamos a explicar después por qué, digamos, ellos consideran de que esta es una mala ley por otras razones. Pero negociado con otras organizaciones gremiales, terminan llegando a la conclusión de que lo que proponen es lo siguiente: un reajuste nominal, o sea, IPC. Ya. Nada más que eso. Ya podríamos entender gobierno, emergencia, situaciones económicas desmedradas, ya ok. Pero además de eso, la moneda de cambio para tener eso es que los funcionarios a contrata, esto es aquellos que están regulados en el artículo 10 de la ley de estatuto administrativo, la ley de funcionarios, que establece, digamos, que hay cierta clase de funcionarios, vamos a hablar más largo de esto, cierta clase de funcionarios cuyos contratos se renuevan anualmente. En el mes de noviembre. El mes de noviembre, o sea, se avisa el mes de noviembre para terminar su contrato el 31 de diciembre. Esta clase de funcionarios tienen que tener unas ciertas condiciones especiales para que no se les renueve. Yeah. O sea, muy parecido a un concepto que había acuñado en su oportunidad el ex Contralor General de la República, que se llamaba la confianza legítima. ¿Qué es esto de la confianza legítima? Esto salió de Alemania hace muchos años atrás. En Alemania plantearon de que la confianza legítima suponía que cualquier relación que yo tenga con el Estado, si es que el Estado ha seguido repitiéndola sistemáticamente, yo debería confiar
legítimamente, por eso confianza legítima, que efectivamente va a seguir de la misma manera y que no me van a cambiar las reglas del juego. O sea, ese es como ese mito del chef boleta de mi tía. Pero, Que no está en mito, digamos. Claro. ¿Y eso opera solamente en eso? Porque uno podría Lo que pasa pensar es que en Alemania esto considerado para todo tipo de relaciones con el Estado. Ya. Que por supuesto es una cosa de seguridad jurídica maravillosa. O sea, el Estado no me ha cobrado impuestos 3 años, nunca más me cobró. No me debería ocurrir, claro, una cosa Claro. así. ¿Ya? ¿Dónde está el problema? El ex contralor Bermúdez, un experto en temas de derecho administrativo, pescó esta doctrina alemana y la trajo a Chile, pero implementada solo sobre respecto de un punto. Ujú. Y ese punto es la renovación de los funcionarios a contrata. Para hacerlo súper en simple, para no complicarnos, porque además acá digamos, el eslogan del programa es en simple. Existen, en términos generales, 3 tipos de contrataciones respecto al Estado. Los funcionarios de planta. Esos son los típicos inamovibles que uno sabe que están encasillados en un grado determinado y que eso solo los puede sacar por medio de un sumario administrativo. O cuando se jubila. O cuando se jubilen. Claro. Lo que sea primero. Exacto. Pueden ocurrir ambas cosas simultáneamente. En segundo lugar, existen los funcionarios, o sea, no, los no funcionarios, sino que personas contratadas como agentes públicos como honorarios. O sea, yo soy abogado, me buscan porque necesitan un abogado para un tema específico que no alcanzan a dar abasto los funcionarios de la municipalidad o del gobierno, y me contratan a mí para cumplir esa función, yo boleteo, me voy. Tengo un contrato civil, no tengo ninguna relación laboral. Pero hay una tercera forma de contratación, que es a la que se refiere precisamente este tema, que son las contratas. Son contratos establecidos entre una persona y el Estado que duran 1 año, salvo que se renueven. Claro. Pero la renovación no debería ser la regla general. ¿Dónde está el problema? La planta tiene está acotado legalmente. O sea, hay solamente cierta cantidad de cargos a planta, digamos, que solamente pueden llenarse dentro de eso y tienen cierta rigidez, etc. La contratación más frecuente hoy día, que puede llegar incluso, o sea, que de acuerdo con ley debe llegar hasta el 40%, pero todos se pasan, es la contratación a contrata. Por lo tanto, el problema que tenemos hoy día es cómo hacemos para que esas personas a contrata no queden, por así decirlo, en la inestabilidad. Ya, pero perdona, para entenderlo más, porque aquí el gran cuestionamiento que hay es un cuestionamiento que viene del mundo de la política, ¿Sí? dice relación con una excesiva contratación de gente que a lo mejor no tiene las capacidades técnicas para asumir determinados cargos. Aquí se apeló durante la campaña que habían amigos, Sí. que hay amigos, pololos, expololos, Pololes. claro, familiares, todo ese mundo que habían ingresado al Estado. La fórmula de ingreso de esa gente al Estado es mayoritariamente a contrata. Mayoritariamente a contrata y a honorarios. O sea, por lo tanto, estamos hablando del núcleo clave en este afán de, entre comillas, reducir funcionarios del Estado. Un amigo nuestro, Gabriel Alemparte, en alguna oportunidad, en algún debate, le planteó al presidente de la ANEF que a lo mejor la manera de acotar esto sería que dejen tranquilos a todos los que ganan menos de 1.200.000 pesos. Porque de los contratas que les preocupan a aquellos que pretenden, por así decirlo, digamos, enclavar esta norma, son aquellos que están sobre esa norma. O sea, los que uno pudiera considerar, y aquí viene la frase despectiva, operadores políticos. Ok. ¿Dónde está el punto? El punto está que los funcionarios, y quiero darme la vuelta larga porque creo que es más fácil explicarlo así. La confianza legítima, durante un tiempo la Contraloría la entendió de que eran 2 renovaciones, o sea, 2 años. Si una persona había pasado más de 2 años, tenía confianza legítima y no lo podías sacar. Salvo que, uno, fundaras muy adecuadamente cómo sacarlo. Segundo, le hicieras un sumario administrativo. Y en el fondo lo dejabas como una especie como de planta. Ahora, ¿cuáles eran las formas en las que lo podías, digamos, sacar? Aduciendo que efectivamente había habido una modificación estructural dentro del ministerio, dentro de la municipalidad, aduciendo de que efectivamente esa persona había tenido un mal comportamiento y que por lo tanto no había manera. Ahora, eso es una mentira, porque todos sabemos de que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos son nombrados en lista 1 siempre, digamos, o sea, la lista, digamos, de trabajo óptimo. Yo no sé cómo lo hacemos para que todos los funcionarios públicos estén en lista 1, pero. No, pero es bueno, una es brillantez. una orientación. Tenemos puras lumbreras en el sector público. O cualquier cosa que pudiera, digamos, tener alguna cosa. Eso, en algún momento la Contraloría lo visaba y lo aceptaba como tal. Y por lo tanto, persona que tenía 2 años de renovación, para adentro. Aunque lo hubieran sacado, aunque el ministerio o el gobierno o la municipalidad hubiera determinado que efectivamente esa persona tenía cierta, digamos, era una persona de la cual debieran haberse puesto, se le hubiera puesto término a su contrato, podían volver. Y podían volver a la fuerza, pagándoseles además todos los meses en que no hubiera trabajado, que es una millonada de plata. Obvio. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que esto fue avanzando y la nueva Contralora, doña Dorothy Pérez, tomó una determinación político-jurídica, a mi juicio bastante acertada,
que es que revisó la ley orgánica de la Contraloría. Y la ley orgánica de la Contraloría dice, ¿sabe qué? Yo no me debería pronunciar respecto a aquellas cosas que pueden tener un contenido litigioso. Ujú. Como este es un conflicto que naturalmente termina en litigio, la Contraloría no puede pronunciarse respecto a la confianza legítima nunca. Mató de alguna manera al hijo, al hijo preferido de Bermúdez. Digamos. Por eso digo que esto es un cuento medio jurídico-político. Personal también. Y por supuesto, digamos, esto es lo más parecido a la política. Que Sí, es. claro. ¿Dónde se lleva el problema? A los tribunales de justicia, particularmente a sede del recurso de protección. Y hasta ahí habían aceptado, digamos, que eran 2 años, eran 3 años. ¿Dónde se suscita la situación? En algún minuto la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial le dicen a los ministros de la tercera sala de Serempo, presidida por la ministra Vivanco, oiga, ¿sabe que tenemos un problema? Ustedes están fijando 2 o 3 años para los funcionarios públicos con confianza legítima, pero de acuerdo con la normativa interna que nosotros también tenemos contrato en el Poder Judicial, son 5 años. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos, lo subimos a ellos, y adivinen qué es lo que hizo la Corte Suprema. Lo subió a todo a 5 años. Por lo tanto, hoy día, y tiene algún grado de razón también, se exige que para que una persona pueda tener confianza legítima, al menos haya pasado 5 años. O sea, que haya pasado durante 2 gobiernos. 2 administraciones, gobiernos, claro, probablemente signo político distinto, lo que significa que son personas que, más allá de su ideología, Tienen un perfil más, técnico. en el fondo tienen un peso técnico suficiente. Entonces, hoy día la confianza legítima está fijada en 5 años, ¿Ya? de acuerdo con la experiencia jurisprudencial. Y De acuerdo- lo que busca esta Eso ley se ha de mantenido. y lo que ¿ah? busca la Lo que amarre busca esta amarre es volver a los dos. exactamente, porque en el fondo lo que están diciendo es, acá no se puede sacar a ninguna persona a contrata, pensé que el artículo 10 digamos, de las normas, digamos, de funcionarios públicos establece que así es, digamos, acá no se puede sacar a nadie sin fundamentarlo. Y aquí es donde empiezan las 2 trampitas del tema. Primero, si la fundamentación es inadecuada, o sea, si por ejemplo la fundamentación es, yo lo estoy echando porque la ley me autoriza, la Corte perfectamente podría revisar esto y decir, ¿sabe qué más? Esto no está fundamentado. Esto es una fundamentación, digamos, que no alcanza los estándares suficientes y por lo tanto puede ser que se revierta esa decisión. O bien, como me pasó alguna vez con la administración anterior de la Municipalidad de Santiago, poder demostrar que efectivamente se trata de una persona a la cual la removieron por una causal, pero en el fondo la causal era otra. O sea, no, es que acá cerramos la unidad. Oye, pero la unidad sigue funcionando, pero con otro nombre. Ah, no, pero es que, bueno, y la Corte condenó en costa a la Municipalidad de Santiago en esa oportunidad. Ya. Y tuvieron que restituir a la persona y reponerla en su cargo y pagarle todo lo que correspondía. Ya, o sea, en el fondo lo que tenemos hoy día es que quieren que todas las personas que lleguen más de 2 años, Ujú. sea más complicado poderla sacar. Da lo mismo. Exactamente. En el fondo dejar a los amigos apernados dentro Por eso de- hablamos de la amarre, porque al final del día, Perfecto, ya. esto, mira, hay estimaciones que dicen de que esto básicamente debe estar afectando a cerca de 380.000 funcionarios. Ya, pero el tema va que porque tú nos estás contando, Marcelo, esto de los 5 años es por un criterio de la Corte Suprema. Así es. Porque lo siguiente, nada tampoco te asegura que la Corte Suprema conserve, ¿no? O sea, los supremazos existen y por supuesto. eso es que se dan de cada cierto tiempo Así y la composición de la sala que dio ese fallo ya no existe ya por diversas razones. Hay algunos que ya no están de ministro ahí. Es cierto, hay Sí. 3 ministros de esa Sí. sala que ya no están por las mismas razones. en el fondo. Básicamente por la misma razón. Básicamente por la misma razón. Claro. Pero hay un tema en esto, que es muy relevante. Los nuevos ministros que han ido llegando a la tercera sala han mantenido el criterio. De hecho, hay fallos recientes, ahora de diciembre del año pasado, del 2025, ¿Ya? que señalan expresamente no solamente la mantención del criterio de la confianza legítima como existente, no es que no exista la confianza legítima, sino que fijan como criterio para la confianza legítima 5 años. Por lo tanto, Perfecto. eso ya parece ser ya una cosa media obligada y sacramentada. Vamos a tener que ver cómo ahora en el mes de enero la Corte Suprema determina la integración de las salas. Pero lo más probable es que la tercera sala de la Corte Suprema, que es la que corta este tema, más o menos mantenga la misma integración y por lo tanto debiera mantenerse el mismo criterio. O sea, en ese sentido, si es que durante la tramitación de esta ley algún parlamentario presenta alguna moción donde diga 2, diga 5, no habría problema. Estaríamos tal cual como estamos hoy día, en el fondo. En el fondo sí. Claro. No debería haber problema. Claro, ahí está la idea, señor parlamentario, si pero quiere alguno es tomarla. una idea, Claro. pero hay un tema con eso, porque esa ley colisiona con el artículo 10 de la ley de funcionarios públicos. Entonces, vamos a tener una contratación a contrata que se supone que es esencialmente transitoria por una ley, pero por la otra, en ley de presupuesto, en ley de Sí, pero- reajuste, pero- va a tener una ley que te permite, ¿sabe qué más? Mire, esto es así, pero no tan así, O sea, durante pero- 5 años. Sí, pero en la práctica ya dejó de ser transitorio. Pues, No, claro, sí, es es lo que- que decía la norma De acuerdo. creada hace algunas De décadas acuerdo, atrás. Ya. de acuerdo. Lo que pasa es que No. esto ameritaría. Mira, si esto lo hiciéramos en serio y no estuviera dentro del ámbito de un cambio de gobierno, esto ameritaría que nos sentáramos a conversar todos los sectores
acerca de la necesidad de la modernización del Estado. Y por supuesto, revisar las plantas. Por supuesto. O sea, te pongo un ejemplo. Recientemente la Contraloría ha establecido presupuestos para efectos de la modificación de plantas municipales. Por eso, 6 años atrás hizo una ley de planta municipal que establecía varios requisitos de condiciones. Y ahora se están empezando a fijar ciertos criterios respecto de cómo poder hacerlo para que ciertos municipios puedan modificar su planta, digamos, generando cargos nuevos. Pongo un ejemplo, digamos, una cosa que me toca de cerca porque la conozco. La municipalidad de Ñiquén, que está ubicado 20 kilómetros al norte de San Carlos, ahí por la zona de la agrícola de denominación de origen, que tuvieron el mismo conflicto en las longanizas, entonces, no tienen director jurídico. Y para proveer el cargo de director jurídico van a tener que esperar hasta el 2027, 2028 para generar un nuevo cargo de director jurídico. ¿Se necesita un director jurídico? Sí, se necesita, porque tienen una cantidad de demandas y una cantidad de cuestiones que ameritan tener un director jurídico, de planta, digamos. Pero eso no se puede creer sino que hasta que se cree por ley. Y eso es el 2028. ¿Cómo vamos a hacerlo para efectos de determinar en un Estado que está hipertrofiado, yo estoy de acuerdo contigo, está con más sobrepeso que yo? Eso ya es harto. Un Estado que tiene que bajar de peso, igual que yo. ¿Cómo lo hacemos para que trote, para que coma menos, etcétera, para que funcione adecuadamente? Y eso requiere una conversación, no solamente con la almohada, que es la conversación que tengo que tener yo conmigo mismo cada vez que tengo que ir al gimnasio, sino que tiene que ser una conversación de todos los sectores políticos. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado hipertrofiado con 28.340 ministerios? ¿O queremos uno en forma que finalmente le dé soluciones a las personas? Y eso significa también reducir espacios de funcionamiento de funcionarios. Ha nacido el concepto de nutrición fiscal. ¿Ah? Y mientras escuchaba a Brunet, tenía física en mi cabeza. Sí, Olivia Newton-John, el digamos, déficit atencional en todo su esplendor. Estamos con el abogado Marcelo Brunet, especialista en Derecho Administrativo, para conversar sobre este tema de la llamada ley de amarre, lo que viene para los funcionarios públicos. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Ceros estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso estamos y tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa en agricultura, ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Segundo bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro en Radio Agricultura. Usted lo sabe, como todos los días domingo, a esta hora de la mañana, 9 de la mañana, estamos al aire en la 92.1 en Santiago, en la red nacional de Radio Agricultura. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Si les gusta el contenido, compártanlo, pónganle un like, un comentario, por supuesto, eso siempre ayuda. Nos están viendo en Zapping, nos están viendo en GTD Telsur, nos están viendo en Binet. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con el abogado Marcelo Brunet, especialista en temas administrativos. Ya el azote del CERVEL. Y un leoncito. Y el león de Plan Vital que tiene una camiseta roja que es como la camiseta de repuesto Colo Colo. Ya, bueno, Sí, pero es un león, ¿viste? Pero no es necesario. Es un gato, parece. ¿Eh? No es necesario entrar en esa temática. Deben saber que estos dos señores son de la U, yo soy colocolino. Bueno, son detalles, cosas de la ¿A quién le importa eso? a quién le importa a esta altura de la vida. Lo que sí realmente lo que estábamos conversando sobre esta ley de amarre, yo quiero preguntarte una cosa, porque para poner, me encanta dejar a la casuística, porque Vamos. ya, el criterio pasó 5 años. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, una persona que entró a principios de este gobierno, Correcto. que entró abril El del año 2022. Abril del 2022. Uh-huh. Y que hace 3-4 días se vio enfrentada
a la necesidad de saber, con todo el nervio del caso, si se le iba a renovar o no la contrata. Claro. Probablemente la renovaron la contrata porque sigue este gobierno hasta el mes de marzo. Ajá. El asunto es, bueno, ahí es donde se produce el conflicto, porque una persona que entró en este gobierno va a cumplir 4 años, con este va a cumplir 5, Claro. teóricamente. Pero el gobierno va a cambiar en marzo, No, pero no son 5. ¿no? No, porque se cuenta 2022, 2023, 1. ¿Ya? 2023, 24, 2. ¿Ya? 2. 24, 25, 3. Ya. 25, 26, 4. 4, o sea, no alcanzaría. No, pues no le da. No le da. No le da. Entonces es una persona que no estaría, teóricamente... Y el que antes el criterio eran 5 renovaciones, ¿ah? Claro. Por lo tanto, podías tener menos de 5 años, porque eran 5 renovaciones. Ajá. El criterio que estableció la Suprema son 5 años. 5 años, no 5 renovaciones. No. Ya, es un concepto importante Claro. para ponerlo arriba de la mesa, porque mucha gente... Claro, no alcanza. Y por eso es importante el tema de los cinco renovaciones, porque te involucra dos administraciones, 2 gobiernos. Ahora, se renueva hasta noviembre. Es decir, un gobierno que entra en marzo tiene que esperarse hasta noviembre para tomar medidas al respecto, porque o puede ponerse de término durante Sí el y no. periodo. A ver, Ya. ¿qué es lo que... la administración que entre se va a encontrar con un problema de hipertrofia, digamos, tal como decías tú, digamos, un tema de gimnasia, de la necesidad de hacer gimnasia Nutrición administrativa. fiscal. Nutrición fiscal o gimnasia administrativa. Y eso significa que va a tener que buscar a quienes va a sacar. Y aquí se va a encontrar con varias sorpresas porque probablemente muchos funcionarios, que era funcionario de confianza, va a haber sido pasado a contrata de alguna parte, en algún lugar un tanto escondido del ministerio en cuestión, o de cualquiera. Y ahí es donde probablemente van a tener que revisar ellos, quienes entren, digamos, van a tener que revisar quiénes son quiénes. No siempre es fácil encontrar esa información porque, curiosamente, y aunque nuestros amigos telespectadores y auditores no lo crean, es más difícil encontrar eso que encontrar una aguja en un pajar a veces. Pues no todos están. Ya, O sea, perdón, para entenderlo, Yo o no sea- puedo pedir una nómina a todos los funcionarios de un servicio X, saber desde cuándo está. por Porque no ejemplo. los vas a encontrar y muchas Ya. veces a muchos de ellos, probablemente te tocó verlo a ti también, muchas veces ellos están con licencias médicas, están medios desaparecidos en alguna parte, están en una comisión de servicio en otro lado, entonces no van a estar, tú no vas a poder llegar y preguntarle a esa persona, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Mi ley, por ejemplo, en Argentina planteaba, Adorni, me acuerdo, hizo una cosa muy notable, que es decir que iban a pasar revisando, digamos, ministerio por ministerio, cuántas sillas habían, cuántos escritorios habían y cuántos funcionarios habían. Acá no es aplicable por varias razones. Una de ellas, por lo que está planteando hoy día este acuerdo del gobierno con las gremiales, que es establecer de que existe una modalidad nueva de teletrabajo y que se autorice a los funcionarios públicos a tener teletrabajo en forma indefinida. Ya, pero teletrabajar no significa quedarse en la casa y no reportarle a nadie. Depende. O sea, es un tema de... Depende, eso igual depende. Igual tenés que tener a alguien, alguna jefatura. Pero igual- eso está bien, pero ¿Ya? eso depende de la jefatura y de la habilidad que tenga la jefatura para poder controlar. Pero si la jefatura, Ya, tú pero- probablemente lo hiciste bien, pero no todo el mundo. Sí, pero Marcelo, te vas a encontrar a fin de mes con una nómina de sueldos a pagar. Po. Claro. Entonces ahí podía hacer una lista. Oye, estoy pagándole sueldos Ya. a todos. Entonces, ¿dónde está Tienes cada contratado a uno? Brunet y Brunet está en su casa con una licencia médica. ¿Le puedes pagar? ¿Puedes dejar de pagarle? No, pues no puedes dejar de No, pagarle. no te pago porque te paga la entidad de O salud. sea, lo que voy, digamos, Ya. esa nómina de pago. ¿Pueden dejar de pagarle? No, pues no pueden dejar de pagarle. Tienes que seguir pagándole igual. O sea, lo sigue haciendo digamos, la No, pues no, la ISAPRE, perdón, acá el Claro. sector público, el tema de la licencia te Claro. la paga el empleador, pues, y la entidad es la que va después a recuperar Así la es. plata. recuperarlo, Así claro. que- O muchas veces Ya, no lo por hace. consiguiente, en la nómina te va a aparecer igual. Claro, te aparece. Ya. Pero una cosa es que te aparezca en la nómina y otra cosa es que efectivamente esté sentado, digamos, en su escritorio produciendo o en su casa produciendo por teletrabajo. De acuerdo, pero tu autoridad el día de mañana pides la nómina de pagos de remuneraciones de marzo o de abril ¿Sí? y vayas haciendo la lista. Po. Deberías. Presente, ausente, Haces ¿dónde el está, po? checklist, claro, y te van a aparecer varios que están ausentes y probablemente te van a aparecer muchos que no que no cumplen una función específica. Ya, Probablemente por ahí puedes empezar a hacer tu primera gimnasia, por así decirlo. exactamente. Revisar quiénes aquellos que tienen funciones específicas y aquellos que tienen funciones. Porque, por ejemplo, aquellos que estén contratados honorarios y que no tengan funciones específicas, a lo mejor lo que van a terminar haciendo es una cosa más maquiavélica. Van a esperar que tú los eches. Y cuando los eches, lo que van a terminar diciendo es, ¿sabe qué? Yo no estaba realmente contratado honorario. La verdad es que esto es un código de trabajo encubierto. Porque aquí me tenían contratado para cumplir muchas funciones indefinidas, Sí, que en claro. el fondo es reemplazar la planta. Lo mismo que te pasa en el sector privado hoy día es las personas honorarios que tienen relación laboral. Así po. es, tal cual. Efectivamente. Y muchas veces los No. tribunales del trabajo, nos ha tocado verlo, digamos, que recientemente, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, muchas veces los tribunales del trabajo terminan diciendo, ¿sabe qué más? Sí, pues, por la primacía de la realidad, este señor efectivamente Sí. corresponde que lo tratemos Ya como, hay que ver como altos contratado. factores de hecho, o sea, si tenía boletas a alguien más o Ujú. no, si tenía horarios, si tenía mail, si tenía correo institucional, entonces todo ese Exacto. tipo de cosas pasan. Si tenía Exactamente. reloj control, etcétera. Exactamente. Ahora, ojo aquí también, y bueno aclararlo, Ujú.
Eso también permite diferenciar a los buenos de los malos funcionarios del sector público, que hay muchos funcionarios que trabaja bien, que Y va bien. todos los días, que está ahí, que hace la pega. Claro. Entonces, no es bueno meter a todo el mundo dentro del saco. No, aquí no, en no, el fondo no. lo que se está... Los ñoquis son... No. La terminología ñoqui es una terminología sacada de Argentina. Aquellos que iban a buscar su sueldo el día 29 y con el sueldo se compraban ñoquis y comían ñoqui con la señora y con los hijos. Era el día del ñoqui. No, El día del ñoqui, y esas claro. personas son habitualmente también, no les caen bien las personas que están habitualmente trabajando, No, pues porque nada. son los que les bloquean los ascensos. Así Llega alguien desde fuera que probablemente gana un sueldo más alto que la persona que está de planta o que está permanentemente ahí, que no hace mucho, Claro. pero como es amigo de quien corresponda de turno, entonces se llega la plata y después nunca más está. Y antes era más No. fácil porque antes no estaban además todos los sueldos de todos los funcionarios municipales o públicos, no era fácil acceder a esa información. Hoy día, Está todo ahí. por ley de transparencia está todo ahí. Todo el mundo puede saber a quienes nos dedicamos a trabajar en ámbitos públicos, cuánto ganamos, dónde ganamos y en qué trabajamos. No es difícil. Sí, claro, hoy día está esa información que está ahí. Mira, quiero volver un paso más atrás, Ya. aprovechando de conversar. Quiero volver un poco a lo que es planta. Ujú. O sea, pues, yo entiendo ahí que cada vez que se crea un organismo público, cualquiera este sea, se hace una ley. ¿Sí? Y en esa ley establece quiénes trabajan ahí. O sea, esa ley es la que te fija quiénes son de planta. Sí, claro. Cuántas personas están ya. Ahí, esos son los únicos que se rigen por lo que es el estatuto administrativo. Sí. A ver, el estatuto administrativo, que es un refrito de varias cosas que se hicieron en el año 89 Ujú. y que estableció precisamente, digamos, el tema de la inamovilidad de la planta, es básicamente la norma que te permite decir, estas son las reglas generales, y aquí existe esta triple identidad esta triple lógica, digamos, de los funcionarios de contrata, los funcionarios de nivel y los funcionarios de planta. Cada municipalidad, cada ministerio, cada organismo público tiene una determinación de planta. Ujú. Y por lo tanto la planta está fijada por ley. Y la única forma de modificarla es por medio de una ley de la República. Claro. Pasar por el Congreso, todo lo que ello significa, pasar por el Congreso, la dilación interminable para que esta cuestión termine transformándose en ley y finalmente fijarlo de esa manera. Bueno, por eso de es hecho, que... de hecho, en esta ley miscelánea vienen nuevas plantas en algunos organismos. Ya. O sea, están pretendiendo meter Así a es. pitutar un par más a última hora. Viene bien Claro. coladito, Sí. bien como... Pero por eso, va a ser muy Ya. interesante que revisemos qué es lo que queda del acuerdo al que llegó el gobierno con la CUT Ya. y qué es lo que finalmente termina plasmándose en proyecto de ley. Perfecto, ya. Volvamos ahí. Entonces, estos señores son plantas. ¿Cómo Sí. se designa a alguien de planta? ¿Es un concurso? ¿Se elige por la autoridad? Las normas de ADP establecen de que debería ser por concurso público y que debería ese concurso público proveerse con determinadas maneras, con oposición, con posibilidad de O sea, revisión, etc. Todas las plantas son nombradas por concurso. Todas deberían ser nombradas por ¿Por concurso. qué debería? A ver, Porque existe ¿dónde está la también vuelta? Existe un margen de funcionarios que son aquellos funcionarios denominados de confianza. Ok. Y además de aquellos, hay una nueva nomenclatura que estableció la Corte Suprema que se llaman de confianza exclusiva. Acá nosotros hemos visto este tema, lo hemos conversado antes. La confianza exclusiva es una cosa que debe estar determinada por ley. O sea, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene tantos funcionarios de confianza exclusiva que en el fondo corresponden a gabinete, que corresponden al asesor bueno. de prensa, etcétera. Ya, pero en el fondo es que, claro, llega la autoridad política. Y tiene que llegar con su ministro, gente. secretario, Obvio. jefe de servicio, tiene que tener su jefe de gabinete, su jefe de comunicaciones, su grupo de asesores, pero que son las personas que deberían renunciar el día 11. Y que no lo hacen siempre. Claro. Y la lógica en eso consiste en que efectivamente cada uno debería llegar con sus propios equipos. Claro. Eso está bien, se entiende, digamos, parte del tema. Digamos. Yo creo que, Es lógico. digamos, de la experiencia comparada que a mí me ha tocado revisar en general, la mayoría de las legislaciones contemplan normas en ese sentido, porque es lógico que una autoridad que llegue a ser ministro, digamos, tiene que llegar con su equipo. Ya, pero esas son las excepciones. Claro, La regla pero la regla general general no es esa. es el concurso. Debería ser así. Ya. Y Salvo aquellos cargos que se establezcan por vacante o que no exista posibilidad de proveerlos de otra manera, etcétera. Perfecto. Hay un largo vericueto. O sea, uno pensaría que esto, y aquí Pedro, un punto importante, uno pensaría de que estas son las excepciones, Ujú. pero no necesariamente lo son. Hay muchos funcionarios que terminan entrando habilitado o por las razones que sea, digamos más o menos por el costado, sin necesidad de haber pasado por un proceso de inducción, sin necesidad de haber pasado por un proceso previo de revisión y que ese proceso previo además pueda ser, por ejemplo, objeto de revisión de tribunales. Porque, por ejemplo, imagínate que contratamos a una persona que no tenga las habilidades o los méritos suficientes. La única que podría controlarla, por así decirlo, es la Contraloría, en la medida que haciendo el análisis de oposición, el sistema SIAPER, que es el sistema que tiene la Contraloría, arroje que, por ejemplo, esta persona no tiene la cantidad de semestres cursados que tendría que tener para Ya, ocupar ese o puesto. sea, no cumple con los requisitos. Exacto. Claro. Pero en general hay mucho vericueto por el cual uno
como autoridad podría contratar gente. Perfecto. Ya. Esta persona se habla del tema de inamovilidad Sí. a ver, y apunta a un tema de continuidad del Estado. O sea, la idea Claro. tampoco es que habiendo un cambio de gobierno como que sale todo el mundo y llegan todos, sino que haya una continuidad y permanezca. Nosotros siempre nos quejamos de la burocracia, pero la burocracia bien entendida viene de bureau, que es oficina en Francia. El concepto de la burocracia tiene que ver con cómo el Estado empezó a configurar personas que funcionaban para el Estado con conocimiento público. O sea, voy a hacer una mención acá, pero probablemente lo vamos a entender. Todos recuerdan a la señora Carmen Gloria Valladares, la presidenta, la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones. Sí, Y el impecable trabajo que tuvo para la convención número 1. Ella es una funcionaria pública no solamente de excepción, una gran funcionaria pública, sino que además es una funcionaria pública propiamente tal, digamos. Que tú sabes de que va a seguir más allá de las administraciones que estén. Y que ella, en el caso del Tribunal Calificador, ha seguido más allá de todas las renovaciones de ministros que han habido. Uno sabe que hay funcionarios públicos que son de esa naturaleza. Claro, pero a ver, hay lugares en el mundo, por ejemplo Dinamarca. Ujú. Dinamarca tiene un sistema de funcionarios públicos que son muy eficientes, Sí. pero no solamente son muy eficientes, están allí, gobierna la derecha, gobierna el centro, Claro, gobierna la claro. izquierda. Es decir, no hay un movimiento importante de funcionarios públicos para incorporar gente, ni tampoco un movimiento parte muy del staff. Claro, o sea, uno puede entender que un funcionario político, que un ministro Sí. o un subsecretario cuente con su equipo y que lleve a su equipo, perfecto. Eso no significa descabezar completamente el ministerio. Uno debiese entender, y es la idea, Sí. que los funcionarios públicos estén allí más bien por méritos técnicos que por otra cosa. Pero sabemos que en Chile esa cuestión No siempre se da. no siempre es así. Mira, a ver. Sí, algo- no, o hay sea, de todo ahí. Pero no siempre Claro, se da. sí. La plantearía de otra manera. Hay quienes creen que el Estado tiene que estar jibarizado y reducido a nada. Hay otros que creen que el Estado tiene que estar hipertrofiado porque finalmente es una buena fuente de generación de empleos para los amigos. Una Argentina. Claro. Hay una cosa entre medio que tiene que ver con un adecuado crecimiento del aparato burocrático, en el buen sentido de la palabra, que permita que exista la cantidad de funcionarios que permitan realizar las gestiones adecuadamente. Y que no tengamos, por ejemplo, listas de espera interminables, que no tengamos, por ejemplo, que estar esperando en el registro civil una eternidad para poder sacar un pasaporte o un carnet, o una renovación de carnet de identidad. Están Eh, súper ágiles. eh, El otro día fue a renovar el carnet, estaba listo como los 10 días más o menos. Fuiste una persona afortunada porque para poder sacar hora, a mí me Ah, costó es una otra eternidad. cosa, es que hay que Claro, reservar sí, la hora. porque, Eso se claro. está demorando Por más. eso, Sí. la renovación, Sí. claro, o para sacar la licencia a conducir en las municipalidades, que eso puede llegar a ser una eternidad. Tengo varios amigos míos que me han preguntado cómo poder hacerlo. Por el tema este del expediente electrónico y no sé qué enredo. Se supone de que ahora tienes claro, la licencia electrónica. Claro. Y la licencia electrónica ha dificultado mucho Pero más el es que proceso. pasó la típica, que aquí nos desviamos un poco, pero Sí. aprobaron la ley, pero no les dieron recursos a los municipios. Por Entonces les supuesto. dijeron, implementen esto, ¿y de dónde? Pues? Y, Si el claro, problema y es- tenemos municipios pobres, Sí. por ejemplo, que dependen en un 80% del fondo común municipal, que se preguntan el día de hoy, ¿y qué hago? ¿Qué Sí. hago con esto? ¿Cómo puedo Bueno. digitalizar esto? No tengo Ya, cómo. pero volvamos ahí, ya, Ahí sí. ¿Se necesitan funcionarios públicos? Por supuesto que se necesitan. ¿Se necesita una cantidad adecuada? Obvio que se necesita una cantidad adecuada. ¿Dónde está el problema? El problema está en que estamos más pasados para el lado de esto, digamos, del lado de la cantidad hipertrofiada, que de un Estado, digamos, más reducido en forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ni caernos para este lado del Estado inexistente, ni caernos para el otro lado del Estado hipertrofiado, sino que quedarnos en una cosa entre medio que permita tener una cantidad de funcionarios que puedan hacer que el Estado funcione. El principio de servicialidad en el estatuto administrativo, que es básico en esto. O sea, el Estado está al servicio de también tiene norma constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana. Nosotros debiéramos pensar que cuando uno va a hacer un trámite, el trámite se va a hacer y se va a hacer bien y rápido. Hay principios de eficiencia y eficacia entre medio también, que no se cumplen necesariamente cuando no tienes la cantidad de funcionarios que se requieren. ¿Dónde está el problema? Cuando en lugar de contratar funcionarios específicos que sepan hacer su gestión, terminamos contratando amiguitos. Es un tema. Tengo que ir a menciones, Antonio, ¿verdad? Sí, ya me mueve la cabeza y me dice, sí, ya. Entonces vamos a menciones. Estamos con el abogado Marcelo Brunet, especialista en temas administrativos, para conversar sobre precisamente todo este tema de los funcionarios públicos que está tan arriba de la agenda. Te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa en agricultura y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia,
el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsionario. ¡Nos vemos! Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con el abogado Marcelo Urudet, especialista en temas administrativos, con quien hemos estado conversando sobre esta ley que ingresa el día lunes. Una pregunta, alguien habló, no sé si puede ser que haya sido la UDI, que incluso amenazó a Grau con una acusación constitucional si esta ley se aprobaba a partir de este concepto que usted mencionaba al principio de la ley miscelánea. Sí, que claro. ley miscelánea. Sí. Es Es que hay varias cosas tiene, ahí. o sea, aquí hay dos cosas que saltan y meten a la vista. Uno, si tiene piso político que se apruebe esto. A partir de lo que se ha discutido me parece que no. Y más allá del piso político, ¿no? Yo entiendo que hay situaciones que ameritan acusación constitucional, pero la tramitación o no de un proyecto de ley es un tema que se aprueba o no por mayorías o minorías. No creo que sea, o sea, personalmente no creo que sea un tema de acusación constitucional. Si es que Hablaron de acusación constitucional. Si es que el ministro presenta un proyecto para su discusión en el Congreso, que no se discuten los proyectos. Hablaron de acusación constitucional y hablaron de recurrir al Tribunal Constitucional. Y eso podría tener más viabilidad porque efectivamente hay fallos del Tribunal Constitucional, particularmente algunos del año 2017, si la memoria no me falla, que establece que efectivamente las normas de carácter misceláneo tienen que ser dejadas de lado y tienen que ser declaradas inconstitucionales. Entonces es posible que pase todo el proyecto menos esto. Ya, pero es más simple todavía. Basta con porque en el Congreso, recordemos, se votan los proyectos primero en general y luego en particular. En general es, sigamos adelante con la idea Sí. y luego en particular se vota artículo por artículo. Es cosa de ir rechazando todos los artículos nomás. Y es más, ¿sabes? podría ser incluso una puerta de entrada previa a eso. Porque la presidencia de la Cámara de Diputados también tiene facultades de declarar inadmisible determinada parte. Sí, pero que se declara inadmisible, eso después se vota en la sala si es que están de acuerdo o no y te lo pueden revertir Así eventualmente. es. ¿Ya? Pero en el fondo tú podrías perfectamente aprobar el reajuste, que es para lo que se ha conversado en su momento, y rechazar lo que es el tema de los 5 años, rechazar el teletrabajo, las nuevas cargas de planta, todo eso, dejarlo fuera. Ahora, a mí lo que me llama la atención, porque me ha tocado conversarlo con hartos funcionarios de planta, hartos funcionarios de los de verdad, digamos, o sea, los Carmen Gloria Valladares, no los otros. Me ha tocado ver que hay muchos funcionarios muy molestos con el tema de que el reajuste sea un reajuste igual a IPC. En el fondo ellos dicen, nos vendieron para salvar a los 380.000 funcionarios que ellos visualizan pueden ser funcionarios en gran medida, funcionarios amiguitos. ¿Ya? Porque finalmente lo que uno hubiera esperado era tener un reajuste con un adicional sobre el IPC, que es lo que normalmente suele ocurrir. Entonces hay harta molestia también en varios funcionarios municipales, varios funcionarios públicos que sienten que efectivamente acá los vendieron por un plato de lenteja. Ya. ¿Cuántos son a los que eventualmente beneficiaría? Son como 300.000, ¿no? La cifra estimativa ¿ya? que yo he escuchado es del orden de 380.000. O sea, son 380.000 amigos cercanos a la administración No sé si actual, a los que están dejando no puedo amarrados. decir que son todos amigos, por supuesto, porque probablemente también hay Pueden muchas ser personas que... algunos son conocidos nomás. Sí, claro. primo, pariente, claro. El primo segundo grado. Pero mira, uno no podría decir, hablando en serio, que efectivamente tengan todos operadores políticos, pues no necesariamente es así. Puede ser que haya mucha gente que hace muy bien su trabajo y que esté dentro de esta nómina. Sin embargo, se piensa que este es el número de funcionarios que están entre 1 y 5 años, digamos, de contratación, que han sido justo contratados en este gobierno. Entonces uno podría entrar a pensar mal también. Perfecto. No todos, insisto, no todos son ñoquis. Ya, pero es que, ojo, a ver, esta norma no implica que salgan. Esta norma lo que te implica es que tienen la facultad de chequear la pega que están haciendo para ver si tiene sentido o no su continuidad después nomás. Sí, pues, pero es ¿sabes? que no es tan fácil. Porque resulta que si apruebas esta norma, como lo planteó el acuerdo, hay que quedar amarrados. claro, y quedan, entre comillas, amarrados. También es posible sacarlo, pero va a depender mucho del criterio del tribunal. Y cuando tú dejas esto, solo circunscrito al ámbito de la judicialización, puedes tener decisiones contradictorias. Te pongo un ejemplo. Ha sido toda una discusión el tema de la muy razonable decisión de Dorothy Pérez de hacer el cotejo de funcionarios con licencia y aquellos que viajaron al extranjero. Exacto. Hasta aquí más o menos esto tiende a uniformarse en la Corte Suprema
hasta ahora, con la integración que tenemos en la sala hoy día. Pero han habido fallos disímiles. O sea, hay un fallo en la Corte de Apelaciones de Arica que dijo, oiga, ¿sabe qué? Tenemos que revisar si efectivamente esto está bien o está mal y por lo tanto recontrátenla de nuevo. Hay otro fallo de la Corte de Chillán, otro fallo de la Corte de Punta Arenas y otro fallo de la Corte de Talca, si la memoria no me falla, ¿Ya? que establecen el sentido contrario. ¿Sabe qué? Mire, aquí estos son unos frescos y por lo tanto tenemos que sacarlo. Ya, pero esa es la pega de la Corte Suprema. Claro, unificar ir criterios. unificando criterios. Ya, pero te puede pasar también, como ha pasado también con la confianza legítima, que en algún fallo, por mala lectura, por mala interpretación, la Corte de Talca falló diciendo de que no existía la confianza legítima y la Corte Suprema de Jovito se confirma. Pero 2 horas más tarde les tocó revisar otra causa de confianza legítima, la miraron y dijeron, ¿sabe qué? Sí, ha lugar a la confianza legítima, pero hasta 5 años. Ya. En el fondo mantuvieron el criterio de siempre, pero como la primera no, a lo mejor no la habían leído, no la revisaron consensuadamente, o el relator de la causa les relató esto y les omitió que venía esta otra partecita, terminaron en algún fallo y esto generó alguna controversia entre abogados expertos en derecho administrativo de que la confianza legítima había sido terminada y eliminada por la Corte Suprema. Sí. Pero no es así. No pasó. Oye, ¿sabes qué? Mira, la gente escribe, en los WhatsApp escriben, y yo he escuchado exactamente el mismo comentario de mucha gente que tiene una opinión muy negativa respecto del funcionamiento del Estado, de la cantidad de funcionarios públicos que hay y todo eso. Y mucha gente desde quizá el desconocimiento, de no entender cómo funcionan las cosas, no, hay que echarlo a todo. Eso es lo que tengo escuchado. No, en el año nuevo, el tío de no, hay que echarlo a todo. Es como los equipos de fútbol cuando Sí, empiezan claro. a andar mal. Que se vayan todos, que no se quede ni vayan uno solo. todos, y que hay que echarlo a Yo he todo. gritado eso tantas veces desde Entonces, yo le quiero El una último se- tiempo mucho. Claro, ¿cierto? sí, bueno. El centenario, digamos, fue una permanente, una constante, digamos. Bueno, pero mucha gente dice que hay que echarlo a todo. Entonces yo te quiero pedir que dentro de lo más simple, en el lenguaje más fácil posible, le cuentes a la gente por qué es tan difícil llegar y echar gente en el mundo público. ¿Por qué es tan difícil eso? Normalmente una buena pregunta como esa viene acompañada de una respuesta que no siempre es tan clara como uno quisiera. Ujú. Pero tenemos una planta de funcionarios que es casi inamovible. Ya, esa es la planta de gente, es un grupo de gente que tiene contrato. Exacto. Que tiene un contrato. Un decreto de nombramiento por parte del ministerio, por parte de la municipalidad, y eso no los puedes Ya. tocar, Ya, salvo eso- que lo saquen por un sumario. Ya, perfecto. Pero eso no es el problema. Ya, ahorita- o sea, Ya. gente que está en planta, gente que solamente la puedes remover a través de un sumario. Así es. Esa es la única, no es un tema de, oiga, sabe que usted no me gustó, váyase. No, tiene que No. haber un proceso, un sumario que puede demorar su tiempo, y si el sumario finalmente. Y con causales y con y todo. causales y Claro, todo, y- puede haber al final, poder una es gente de planta. Gente de planta. Ya, ¿cuánto? Ahora, se pueden tiene- remover, sí, por Sí, sumario. no, correcto. Pero ¿tienes una idea más o menos a cuánto equivale a nivel nacional Yo creo que la andar- planta pública? De andar como el 30-40% de la votación pública, por lo tanto, más o menos del orden de 450.000 O funcionarios. sea, estamos hablando entre el 30 y el 40% de todos los funcionarios públicos que son de planta y que esos son inamovibles. Sí, claro. O sea, estamos hablando de más o menos un 60-70% de gente que teóricamente están bajo el régimen, no teóricamente, están bajo el régimen de honorarios y están bajo el régimen de contrata. Una Claro. persona que está a honorarios, por ejemplo, ¿se le puede despedir cómo, cuándo y de qué manera? Los honorarios deberían durar lo que dice su contrato. O sea, si el contrato dice de que dura hasta el 31 de diciembre, debería terminarse ahí. Normalmente lo que suele hacerse es renovarse. Ya, Sí. Así que efectivamente la función es la... ya. Y Si aparte, lo- que, y aparte que los honorarios no se despiden porque no hay Ya, relación ok, laboral pero si, en lo, teoría, pero si lo claro. renové, por ejemplo, Sí, claro. lo renové y una persona, un asesor que trabaja con el ministro, Sí. y resulta que llega el cambio de gobierno, yo a ese funcionario de honorario, ¿lo puedo cortar? Sí y no. Sí. Bueno, esta ha sido la tónica del depende, digamos. No, está bien, Pero- está bien. Pues, quiero que le quede Por- claro a la ya, gente por por qué qué es tan sí, difícil. por qué no? Sí, porque está dentro probablemente de su contrato, y así también lo establece el estatuto, digamos, de funcionario, que puede ponérseles término anticipadamente a los contratos de estas personas conforme existe una necesidad por parte del ministerio o de la municipalidad. Ya. Se puede. Ya. ¿Dónde está el problema? Tienes que Sí. justificarla. Primero tienes que justificarla bien. Ya. Y segundo, más importante, cuando te vayan a demandar, porque por Dios santo que lo más probable es que te demanden, Ujú. vas a tener que entrar a explicarle al juez del trabajo que efectivamente acá no solamente esta persona cumplió una labor específica de naturaleza civil, sino que además
lo que esta persona hacía eran cuestiones que estaban acotadas a una determinada cantidad de cosas. Ya. Y no tenían subordinación y dependencia, Independencia, que es el- que la lo esencia del transformaría contrato. en un contrato de trabajo y por lo tanto esta cuestión podría ser un despido injustificado. Sería nulo porque están las cotizaciones impagas. Además está el También. otro tema, digamos. Por lo demás está el tema de las imposiciones. Lo primero que hace el Consejo de Defensa del Estado para poder llegar a un acuerdo respecto a esta clase de materia es preguntarte a ti como contraparte, oiga, ¿y las cotizaciones? ¿Usted tiene copia de las cotizaciones? ¿Las cotizaciones se las pagaba él mismo? ¿Tiene cotizaciones pagadas? ¿Se las pagábamos nosotros? Porque precisamente de eso depende también gran parte del tema. En la medida que están las cotizaciones pagadas, pues uno podría decir esta cuestión es una materia civil nomás. Pero en el caso contrario, si que no hay cotizaciones, bueno, podría entenderse que el empleador no las pagó. Y ahí opera un principio que se denomina ley Bustos, Sí, claro. que en el fondo significa que en la práctica, la persona a la cual se le desvinculó y no se le pagaron las cotizaciones siguen aumentando y O sea, aumentando. hay que tener harto Ya. ojo con ese. O sea, para entenderlo bien, Ujú. planta pública. La planta, 30-40% del país, Sí. a ellos solo los puedes sacar a través de un Sumario sumario. administrativo. Correcto. Del otro, 60-70%, hay un grupo que es el grupo honorario que no puedes despedir así como así, sino que tienes que hacerlo a través de una justificación y además corres el riesgo de una Demanda. judicialización Exacto. del caso. Por lo tanto, eventualmente podrías perderlo. Claro. Y tendrías que indemnizarlo, que significa más plata. O sea, por lo O sea, tanto, y- no es ¿Y fácil. judicialización vas a tener hoy día? ¿Por qué? Porque el abogado le sale gratis. Porque el Claro. abogado que lo defiende le va a decir yo doy un porcentaje de lo que obtenga. Claro. Entonces, claramente de que Ahí tienes demanda, una cosa que los o sea, economistas denominan claro. moral hazard. Cuando algo me sale gratis, lo hago y punto. Sí, claro. Bien, ya. Entonces, ese es un grupo. ¿Tienes una idea de cuánto más o menos a nivel nacional? Entre de 25, trabajo? 25 y 30%. 25 o 30% de funcionarios públicos están honorarios. Claro. Ya, correcto, ya. Entonces, parece ser menos difícil Ujú. sacar esa gente, pero... Es un espejismo. Pero es una cosa compleja porque se Claro. te puede judicializar y se te puede complicar y encarecer aún más. Por supuesto. Y el tema de la contrata, Ujú. ¿cómo opera el despido de una contrata? No se, hay dos fórmulas. Uno, que no se le renueve llegando a noviembre, tú le avisas porque 30 días de anticipación, que no le vas a renovar para el periodo siguiente. Pero La puedo segunda- no renovarle porque hoy sabes que no te renové. Ahí tenemos que hacer la distinción. Ya. Si se trata de personas que están con confianza legítima, o sea, que han estado más de 5 años, Ya. hay solo causales específicas por las cuales no se le podría renovar. Que se haya hecho una modificación institucional, Ya, que la ok. persona haya sido mal evaluada, etcétera. Ya. Antes de los 5 años. Entre 0 y 5 Le años, digo chao en nomás. teoría es chao nomás. Ya. Es más, en el caso de las desvinculaciones anticipadas, podría incluso uno utilizar una cláusula que normalmente está dentro de los contratos, que es o hasta que sus servicios resulten necesarios. Perfecto. Entonces uno puede decir, ¿sabe qué más? La justificación es que sus servicios no resultan necesarios. Ahí parte de la pega consistirá en explicar por qué ya no resultan necesarios esos servicios. Porque normalmente suele darse que las Cortes hoy día incluso, utilizando la fundamentación que establece como obligatoria el artículo 11 del 41 de la ley 19.880, diga que, oiga, pero que usted Estado tiene que fundamentarme adecuadamente por qué los servicios ya no resultan necesarios. Ya. O bien decir, como me ha tocado en alguna otra oportunidad, ¿sabe qué? Mire, la fundamentación que le dieron de que de los servicios no resultan necesarios es mentirosa. Porque aquí dijeron de que este cargo no existe, pero en la práctica el segundo de a bordo sigue funcionando como tal. Entonces esto es mentira. Y como es mentira, condenado. Y tiene que reincorporarlo. Entonces no es tan fácil. Ya, no Ya, es tan ok. fácil, ya, No. perfecto, ya. Lo que hace el proyecto, este proyecto que todavía no conocemos, pero este acuerdo, digamos, de rigidización o de amarre, lo que hace es tratar de transformar de que los funcionarios entre 0 y 5 años tenga que existir una fundamentación adecuada. Y ahí es donde volvemos al mismo juego. Ya. Si la fundamentación no es la adecuada, se puede revertir. Es decir, también en el caso de la contrata, si bien no parece ser una cosa tan compleja, porque uno puede esperar básicamente el fin de la temporalidad y no Claro, renovar, sí. con una persona renovada hacerlo, hay que entrar en todo un proceso de justificación y Claro. eventualmente también esto se te puede judicializar. La judicialización implica que a la persona, eventualmente tú tendrías que, si el fallo es negativo, tienes que pagarle, tienes que recomporarla Sí, claro. y pagarle todo el trecho de, Así es. de lo que había que Lo pagar. que hubiera correspondido si el contrato se hubiera cumplido a cabalidad. Se hubiera- Ahora, ¿dónde está el segundo punto de esto? Es normal que cuando llegue un nuevo gobierno, cualquiera que sea el signo político que tenga, se produzcan renovaciones y no renovaciones. O sea, de hecho, la cantidad de gente que no se le renovaron contratos durante el primer y segundo gobierno del presidente Piñera fue más o menos similar a la no renovación que hubo en el gobierno de Lagos a Bachelet. 10.000 a 12.000 personas. Ya, ok. Por lo tanto, eso es más o menos lo esperable. Si llegan a ocurrir más desvinculaciones, probablemente ahí ya tengamos una situación más compleja. Además, tenemos un segundo factor a considerar. Los tribunales del trabajo, y Pedro lo sabe muy bien porque es un gran abogado laboralista, están atiborrados y por lo tanto tenemos un problema complejísimo en materia de litigación.
Ahora la sí. carga va a ser mayor, digamos. Por lo tanto, si yo despido hoy día, o si yo desvinculo hoy día, y el funcionario demanda el 1 de abril, va a tener su audiencia preparatoria en Santiago probablemente en octubre. Y la primera audiencia laboral, la primera audiencia juicio oral, la va a tener probablemente en octubre del año siguiente. Más o menos Y si es que no lo reprograman Claro. Ya, pero eso es por lo que hablábamos recién, porque demandar es gratis. Claro, porque Entonces, demandar es gratis. y porque no tienes ningún criterio, porque la ley tampoco te lo ha permitido respecto de admisibilidad. O sea, hay que tramitar la demanda, aunque no diga que usted no tiene por El único dónde. criterio de Pero- admisibilidad es haberlo presentado fuera de plazo. Exactamente. Ya. O que no cumpla con los requisitos. Pero no hay ninguna cortapisa de entrada como permita. Oye, Así tengo que. Se me acabó el programa rapidito. Pero, Podemos hacer más programas de no, esto cuando está ustedes bien. quieran, ¿eh? Pero hay una cosa que me preguntan acá, también para este grupo de gente que cito para el año nuevo, con 3, 4 champañas en el Un cuerpo. año dice, más. Hay que echar a medio mundo. ¿no? Oye, pero si no echarlos, si hay que echarlos porque son del otro lado. Sí, claro. No, es que, Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿yo puedo despedir a un funcionario público porque entra un gobierno de color político A y este funcionario es color político B? Te van a hacer una linda demanda que se llama tutela de garantías fundamentales. Y se van a fundar en la discriminación política. Artículo 19, número 2 de la Constitución. O sea, se yo queda no- desigualdad ante la ley. o sea, perdona, y ahí tú tienes que diferenciar Estado y gobierno. Claro. Y el Estado tiene continuidad en el tiempo más allá de los gobiernos que pasen y son funcionarios de Estado. Y te cuento una mala noticia. Exactamente, sí. Si yo fuera abogado, defensor de esta gente, lo primero que diría es que durante la campaña política se utilizó esto como un argumento. Por lo tanto, había una predisposición. Mira el argumento que uno podría utilizar siendo abogado defensor de los que vayan a desvincular. Si yo me enfrento a esto, lo primero que voy a decir es, ¿sabe qué más? Durante toda la campaña política, los candidatos de determinado sector político, que son los mismos que ingresaron al gobierno, dijeron que iban a reducir una cierta cantidad de gente y acá hay un criterio de animosidad política. Por lo tanto, Claro. que está demostrada la discriminación. O sea, fundamentate en temas técnicos. Exacto. Ándate a ver si se hace bien la pega o no hace bien la pega. Exacto. Si no hace bien la pega, sácalo. Si hace bien la Porque pega, de lo manténlo. contrario O sea, va a eso- pasar lo que ha pasado en innumerables oportunidades. En los tribunales de Santiago, confirmado por la Corte de Santiago, en tribunales de otra región, estoy pensando en Ñuble particularmente, que me tocó ver uno hace poco, un abogado que tenía multiplicidad de asesorías y contratos en distintos lados, sin embargo se las ha arreglado para poder zafar de esta situación. Y en todos alega discriminación política. Bueno, la dulce mirada de Antonio Galilea indica que tengo que contarles que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Esa dulce mirada se convierte en una mirada de odio. De odio, si me paso inquisidora. un minuto y no quiero que pase eso. Así que Marcelo Leonel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que ha sido súper claro ponernos al tanto un poco de cómo funciona el aparato público, cómo funciona el tema y evidentemente que no es tan simple llegar y echar. Y bueno, vamos a ver cómo finalmente opera esto y qué va a pasar mañana con Si el uno proyecto de ley. tuviera que dar un último mensaje respecto de esto, es que esa frase manida, tan recurrente a veces y que suena hasta un poco irónica de otra cosa es con guitarra, es cierta. Porque una cosa es decir que vamos a echar a muchos funcionarios públicos y otra cosa es poder hacerlo. Exactamente. Hay que tomar en consideración eso. Hay que tomar- así Gracias, es, Marcelo. ¿Ah? Gracias, Marcelo, por Nada, acompañarnos. muchas gracias a usted por la invitación. Así es, y gracias a usted por habernos acompañado. La idea era traer un tema que está como en boga y que usted tenga los fundamentos ahí para poder debatir ahí la familia. o en la Exactamente. oficina. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre. Nos vemos. Pues. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Nos No, vemos. todos.